Nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Buenas tardes con los que recién han llegado. Nos quedamos acá. Ventajas de la simulación. ¿Sí? Los sistemas... Correcto. ¿No? Gracias, Meili, Diego. Buenas tardes. Entonces nos dice, los sistemas reales con elementos aleatorios son difíciles de modelar matemáticamente. La simulación puede ser la única forma de analizarlos porque tienen bastante variabilidad, ¿no es cierto? Puede ser usado repetidamente una vez que el modelo ha sido construido. Eso quiere decir, nosotros diseñamos un modelo en base a un modelo real, hacemos nuestro modelo y luego hacemos nuestro simulador. Y luego vamos haciendo variaciones, ¿no? En el ejemplo, yo he dado el ejemplo de la agencia bancaria, pues podemos diseñar o considerar cierta cantidad de servidores una vez que tenemos el modelo as is o inicial o modelo base, tal cual está, empezamos a experimentar, ¿cierto? Entonces eso quiere decir, puede ser usado repetidamente una vez que el modelo ha sido construido. Hacemos variaciones o, por ejemplo, cambiamos procesos y al cambiar el proceso los tiempos pueden variar, entonces cambiamos los tiempos. Por ejemplo, una línea de producción, no solo en la agencia bancaria, una línea de producción puede ser que eh, se cambie un equipo, ¿cierto? O se mejore el mantenimiento, se aplique distintos enfoques de mantenimiento. Entonces, esos son los cambios, ¿no? Cuando hacemos el modelo, generalmente son más fáciles de aplicar que los métodos analíticos. Los modelos analíticos requieren de muchas suposiciones, ¿no es cierto? Porque usted tiene certeza, tiene que tener la certeza para hacerlos manejables matemáticamente. La simulación no tiene tantas restricciones. ¿Qué más nos dice? Ventajas. Estamos hablando de ventajas. La simulación permite estimar el desempeño del sistema existente bajo diferentes escenarios de operación. Dijimos estos escenarios, ¿no? Tenemos nuestra agencia bancaria con cierta cantidad de cajeros, luego ventanillas y plataforma, y luego hacemos un cambio y vemos, por ejemplo, ¿qué nos interesaría? ¿Cuánto tiempo el cliente finalmente pasa por el sistema y cuánto tiempo espera, cuánto tiempo lo atienden? ¿Eso se entiende? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Sí, ¿todo bien? Ok, perfecto. Las alternativas de diseño propuestas a un sistema pueden evaluarse en busca de mejores resultados a los requerimientos, ¿no? Eh, Justamente, o sea, podemos decir, ¿qué pasa si añadimos un proceso, cambiamos algo? Entonces, se puede tener un mejor control sobre condiciones experimentales, no así experimentando con el sistema real. Nuevamente, el ejemplo, ¿qué pasaría si yo a una agencia bancaria le empiezo a cambiar eh, el número de cajeros, no podría atender a los clientes mientras estoy modelando, pues puedo cambiar muchas cosas, ¿no? En el modelo y experimentar mucho más de manera más fácil. Permite estudiar el sistema por periodos muy largos en un tiempo comprimido. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos eh, un periodo de 8 horas y lo corremos rápidamente y entonces en un día podemos simular un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, periodos muy largos en un tiempo muy corto. O alternativamente nos dice un trabajo minucioso analizarlo en tiempo expandido, ¿no? Uh -huh. Pero así como existen ventajas, existen desventajas. Son costosos y consumen mucho tiempo en su desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué serán costosos? A ver, ahora sí quiero que ustedes me digan por qué puede ser costoso. O sea, ¿qué implica hacer una simulación? ¿Cuáles creen que serían esos costos? Los escucho.
No tengo voluntarios, empiezo a llamar. ¿Cuáles serían esos costos? Cuando ustedes ya deben haber ido a alguna visita, por ejemplo, los software, personal, equipamiento, ok, muy bien. ¿Qué más? Recolección de datos, ¿no es cierto? Eso puede ser muy costoso. Por ejemplo, nuevamente, nuestra agencia bancaria, un restaurante también, ¿no? Si nosotros queremos levantar frecuencia de llegadas, ¿podemos hacerlo en un día o una semana? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Mm? ¿Qué dicen? Y el, vamos, levantamos, Cristian, Buenas tardes, profesora, ¿qué tal? buenas En este tardes. caso yo considero que en una semana sería imposible, ya que, o sea, sí se puede recopilar data, pero no sería una data que te ayudaría para hacer un modelo de simulación, porque no sería exacta, se podría decir. O sea, necesitarías una información con una mayor amplitud de tiempo para poder tener una mejor data que sea más confiable para tu modelo de simulación. Exacto, la palabra es confiable. Muy bien, Ujú. Cristian, excelente respuesta. Okay. Sí, o sea, porque nosotros, si especialmente en este tipo de servicios, ¿no? De repente una máquina que está exactamente haciendo lo mismo, y en una semana nos damos cuenta que no tiene variación, es algo distinto. Pero algo como un banco, un restaurante, algunos tipos de procesos también o producción, pues con variabilidad, pues necesitamos tiempos más largos, ¿no? Tenemos que saber cómo el cliente, en este caso, se comporta. Estamos evaluando el comportamiento del cliente. Los lunes, los martes. En un banco es distinto que sucede en enero lo que sucede en diciembre. En diciembre, ¿qué sucede? En un banco, por ejemplo. Más movimientos bancarios, ¿no es cierto? Haya mayor flujo de transacciones. ¿Por qué? Porque la mayoría, estamos a fin de año, está la Navidad, está las gratis, ¿no es cierto? Entonces, las personas están viendo cómo van a hacer para pasar las fiestas. Hay, nos dijo, hay mayor cantidad de transacciones, inclusive vamos al supermercado más, las tiendas, ¿no? Las compras. Entonces, hay otro comportamiento muy distinto al que podría haber en septiembre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos decía Cristian, eso es muy cierto, o sea, cómo levantamos en una semana no va a ser una buena muestra para lo que nosotros queremos analizar y ver cuál es el comportamiento. Inclusive en un banco y un restaurante o servicios similares en el sentido de fluctuaciones, puede haber variaciones durante el día. Un supermercado también, o sea, sabemos que si vamos muy temprano, algunos creo que atienden 24 horas, algunos desde las 7 de la mañana. Si vamos a las 7 de la mañana, no va a ser el mismo flujo que a mediodía, a 1 de la tarde, donde algunas personas deciden ir y comprar, o sea, su descanso de mediodía, hacen compras o van a comprar su almuerzo. Entonces, es distinto, ¿no es cierto? Tomarlo en cuenta, ¿ok? Por eso puede ser muy caro, porque necesito personas. Ahora, puede ser que el levantamiento de datos sea automatizado. Eso quiere decir, hay un sistema que está levantando nuevamente los bancos. Nosotros nos registramos, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos que sacar nuestro ticket. No es que a ver a qué hora llegué y veo que alguien se desocupa y me acerco. No, sacamos nuestro ticket y luego nos llaman. Entonces saben a qué hora estamos llegando, qué operación vamos a hacer, todo eso, y todos esos datos los puede levantar el banco, ¿cierto? Entonces, si bien es más automatizado, igual hay que procesar, los equipos, me imagino, son más costosos, entonces siempre hay un costo relacionado a los datos, ¿no es cierto? Eh, y obviamente ustedes dijeron el software, el diseñador también, el que hace el simulador.
cierto? No es válido. Generalmente no sirven para encontrar soluciones óptimas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando y, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer el ejemplo del banco, y ustedes dicen, bueno, yo voy a considerar aumentarle, ajusto un poco, reduzco el tamaño de los cajeros y le aumento la cantidad de cajeros, ¿no? El área. Entonces, y yo digo, bueno, no, a ver, yo voy a probar, yo creo que el problema está en ventanillas, y si reduzco la cola de ventanillas, le pongo una ventanilla más, el flujo va a ser mayor. O sea, podemos experimentar con distintos escenarios bajo el mismo problema. ¿Okay? Y de ahí, de lo que experimentemos, vamos a escoger el mejor, ¿no es cierto? Entonces, dificultad en vender la idea por falta de conocimientos, eso se relaciona a que muchas veces las personas no tienden a pensar, vamos a hacer un simulador como una solución. Entonces, no hay ese amplio conocimiento. Yo creo que en optimización hay mucho más y otras herramientas, ¿no? para buscar solución a un problema. Puede ser. Peligros, ver la simulación como un ejercicio complicado de programación. O sea, me concentro en cómo voy a programar o cómo voy a diseñar mi modelo, pero lo primero que debo hacer es que identificar qué. ¿Qué debo identificar primero? Antes de preocuparme qué software voy a usar o qué, bueno, se supone que debería saber qué software, pero, o cómo voy a programar, si voy a programar. ¿Qué debo preocuparme? ¿De qué debo preocuparme primero? ¿Los costos? Antes de los costos. Pero antes del personal calificado. Ya, nos contrataron. Personal calificado, los contrataron. ¿Ustedes qué es lo primero que van a hacer? Ver el posible problema, la problemática, el objetivo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo primero que debemos enfocar. Antes de, porque un modelo, lo más importante, muy bien, el alcance también, ¿no? Porque yo digo, acá está, voy a simular una planta completa y de repente viene alguien y me dice, bueno, nosotros lo que queremos que evalúes es esto, el alcance, ¿no es cierto? Y puede ser todo un departamento, una línea con varias máquinas, pero línea de producción. Entonces, tengo que saber muy bien cuál va a ser el alcance, identificar cuál es el problema, observar y ver, ¿no es cierto? Antes de yo, ¿cómo voy a desarrollar el modelo? No, o sea, primero, ¿cuál es el problema? También, espero que eso esté claro. Inferir resultados con una sola corrida, o sea, hago lo que estaban diciendo, ¿no? Y lo que estaba preguntando y lo que mencionó Cristian es, necesito los datos suficientes. Una vez que tengo los datos suficientes, no solo eso, sino que no voy a simular un día, tengo que simular varios días o varios meses, y obviamente los simuladores nos permiten hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, es importante, no va a ser suficiente algo simple. Confianza en los simuladores comerciales. Obviamente nosotros vamos a utilizar uno de mucha confianza, un muy buen simulador. No porque sea, mira, yo te consigo un simulador, etc. No, tiene que ser algo de garantía, ¿no es cierto? Y legal. Que sea con todos los permisos pertinentes del desarrollador del simulador. Uso arbitrario de distribuciones y suposiciones. O sea, no puedo yo decir, bueno, acá tengo la línea y yo me imagino que este proceso sigue esta distribución, este otro. No, tengo que levantar los datos. Si no me los dieron, tengo que levantar los datos, analizar, y si me dieron los datos, analizar los datos y no imaginarme o suponer qué datos. Tengo que analizarlos y hacer un buen estudio. ¿Ok?
y un buen análisis. Impresionarse con el gran volumen de información y una animación realista. Yo sé que en Simio van a poder hacer muchas cosas, pero no nos impresionemos con eso, sino con los datos que podemos y la información que podemos obtener. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ok. Y aquí estamos, ¿no? Eventos. Perfecto. Hoy vamos a ver un poco más acerca del proyecto de simulación. Déjenme ver si ya está, me parece que ya está activado. Sí, la diapositiva ya está activada. El del trabajo también. Ya está. Listo. Proyecto de simulación. Acá, esto ya lo hemos visto. En esa parte del curso, el estudiante aprenderá los pasos, esos son los pasos necesarios para elaborar un trabajo de simulación de forma autónoma. Al finalizar, el estudiante será capaz de definir el problema. ¿Se dieron cuenta? Lo primero, definir el problema. O sea, lo que nos dijo, ¿dónde está? Que es sumamente importante. Jean Paul. Sumamente importante. ¿Cuál es el alcance? ¿No? Yo puedo decir y me entusiasmo, esto es lo que voy a resolver, pero no trabajo solo. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que desea? ¿No? El usuario, el cliente. Identificar los componentes. Una vez que tenemos eso claro, Saúl, dime. Profesor, yo tengo una consulta. Por ejemplo, Sí, en una línea de producción, donde sí. cada operario maneja una máquina o realiza alguna operación, valga la redundancia, Operación. la simulación que se tiene que hacer en Simio es, se toma la máquina y los tiempos, ¿no? Y los casos que me va a variar es, por ejemplo, de parada de máquina, si se tiene que hacer algún cambio de máquina también, ¿no? Ujú, Más o menos claro. para que sea válido, confiable la información, ¿cuánto tiempo debo de tener esa data registrada? Mira, en líneas de producción, dependiendo, por eso decía, ¿no? Depende de la variabilidad, de qué productos hagan, que tú vas viendo, ¿no? Vas levantando los datos, vas viendo. Observar 2 o 3 meses de datos, ¿no? Por lo menos, o sea, idealmente. Ya sabemos que a veces eso no es ideal, especialmente para los trabajos, ¿no? Para los trabajos ustedes no van a ir 2 meses a una empresa a levantar datos si es que no tienen ninguna empresa, si no tienen, o sea, si no tienen, la empresa no tiene datos. Pero cuando trabajen en un proyecto, o sea, ya trabajo, o sea, tienen que levantar esa cantidad de datos, ¿no? Por lo menos, o sea, idealmente, eso es idealmente, ¿no? 2 o 3 meses, dependiendo, pero con la salvedad, y eso quiero aclarar, depende mucho de qué línea sea y cuál sea el comportamiento de esos procesos. Ok, ¿Y eso cómo va, qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, ¿qué sucede? Vamos a ir un segundo al... Yo puedo decir esto. Gracias por la pregunta. Muy bien, eso está acá. Y por ejemplo, yo puedo decir, ya, mis datos están por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿A qué parece? ¿Qué parece eso? ¿Qué distribución parece? la campana de Gauss. Parece, ¿no es cierto? Pero posiblemente si la pasamos por pruebas, me va a decir no pasa la prueba porque no está. Claro,
yo puedo inferir que parece una distribución normal, ¿no es cierto? Para mí, parece. Pero tengo que pasar mis datos, tengo que pasarlo por pruebas para ver qué tan confiables son. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si sí es suficiente o no, no es suficiente. Si pasan las pruebas, bueno, o sea, tenemos la suficiente cantidad de datos y si no pasan las pruebas, pues no tenemos la suficiente cantidad de datos. Entonces podemos ir viendo también cuál es el comportamiento, analizando el comportamiento de esos datos, ¿no? También análisis de dispersión, si hay muchos datos por todos lados, ¿no? Muchas cosas, en realidad. ¿Ok? Pero muy buena pregunta. Depende, depende. Depende. Por ejemplo, si yo levanto datos de un año en un banco y realmente quiero, y depende también para qué, ¿no? ¿Qué problema? Regresamos al problema que están resolviendo. Los datos de enero, de febrero, o sea, yo no puedo comparar los datos de enero, febrero, marzo, porque posiblemente van a ser bastante, o sea, puedo comparar de enero de este año con enero del año pasado para ver cómo se están comportando los clientes. O sea, depende también mucho de cómo esté analizando mis datos en ese sentido. Porque si no, o sea, sabemos ya que diciembre es distinto que enero, enero es distinto de febrero, marzo, porque están mucha gente, muchos niños, bueno, niños entran ya a colegios, si las familias, o sea, todo ese comportamiento es distinto. Entonces no puedo comparar mes a mes, por ejemplo, en un banco, ¿no? ¿Okay? O por lo menos lo debo tener claro, debo tener en cuenta cuando yo hago mis simulaciones. Ahora sí. Chau. Ya, otra, para salir de duda, bueno, en producción lo que se estima tomar datos de cada operación, solamente son los tiempos de Uh -huh. operación, ¿no? Que va pasando de cada proceso a otro proceso, de cada operador Claro. se va, Uh va -huh. demorando realizando su función específica. Y con esa Claro, data ya uno mezclaría todo, ¿no? claro, Ok. pero también tienes los tiempos de espera. O sea, si hay una estación de espera, digamos, una estación entre comillas, de espera también deberías tomar, dependiendo de qué vas a simular. O sea, si vas a simular toda la línea, entonces tienes que considerar qué tiempos de espera Claro, o y sea, tomar en cuenta eso. al referirse al tiempo de espera es, por ejemplo, bueno, en una línea, si hay un cuello de botella en una etapa, arrastra pues la siguiente. ¿A eso se refiere? Correcto, porque ahí se va a formar una cola, ¿no? Uh -huh. Claro. Así es. ¿Y ese tiempo también se toma? Sí, O, claro. Claro, por ejemplo, es muy distinto que yo diga, digamos acá, un segundo, un segundo. Ok, disculpen, sino que tiene que cerrarla. Vamos a borrar aquí. ¿Qué sucede si yo hago esto? Digamos que yo tengo mis máquinas acá, ¿no? Algo muy, muy simple, ¿ok?
entra por acá. Una cosa es de que yo tenga mis procesos acá, ya una cola natural, ¿ok? A tu pregunta, Saúl. Y otra es que yo tenga como estaciones, digamos que esta estación de acá sea una estación de que va a esperar algo. O sea, como que entran y van a esperar, ¿no? Van a esperar acá. Es un proceso de espera de algo. O que sea de manera natural, que vaya de proceso en proceso, es distinto. ¿Algo mejor? Porque si yo digo que pasa todo corrido, sin esperas, y sé que hay esperas, o sea, entonces ahí yo diría, pues termina en 3 horas, y en realidad pasa una área de espera que puede ser de, no sé, de mediodía. A eso me refería, es distinto, ¿no? Si va a su cola natural, o sea, que va de etapa en etapa, de etapa en etapa, entonces eso es lo que considero, ¿no? ¿Saúl? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, entonces, ¿eso les ayuda? O sea, ¿sí se entiende o tienen preguntas al respecto? Es, por ejemplo, que yo diga aquí, digamos que aquí me demore 10, un exponencial de 10 minutos, y acá yo me demore 1 hora. Acá se va a formar una cola, ¿no? ¿Cierto? O sea, porque no hay forma, acá 10 va pasando y acá se está demorando, uno se va a demorar. Exacto, es su tiempo de ciclo de operación normal. A diferencia de que si yo digo, ay, acá, acá, y pasa un área que voy a ponerlo en espera, ¿ok? Por alguna razón. Pero como tú dices, Saúl, exacto, o sea, su tiempo de ciclo de operación normal. ¿Okay? Acá yo me puedo, pero ya sé que aquí, ¿qué va a pasar? Mientras está en call está pasando el tiempo, ¿cierto? Y al final, ¿qué va a pasar? Este es el tiempo en el sistema. Va a haber un tiempo donde pasa solo la operación, digamos, ¿no? Acá otra operación y acá otra operación, pero ese tiempo, este tiempo en el sistema no va a ser la suma de estos tiempos, va a ser mucho más alto, ¿no es cierto? Ahora sí, mejor, Mateo. Sí, profe, gracias. ¿Mm? Depende qué estemos estudiando, ¿no? Y cómo lo estemos considerando. Regresamos a lo que es el problema, ¿no? Definido. Al finalizar el estudio, nuevamente definir el problema, identificar los componentes del sistema, ya vimos cuáles son las entidades, ¿no es cierto? Desarrollar y validar un modelo, ejecutar la simulación y analizar los resultados para tomar decisiones. Tenemos 3 tipos de estudio. Análisis de sistemas, que es que el análisis sobre un sistema que existe, ¿okay? Un sistema real. El diseño de sistemas, que es sobre un proyecto o diseño de sistema. Y la postulación de sistemas es cuando tenemos un sistema real, pero que no tenemos toda la información. ¿Okay? Entonces, definición el análisis de sistemas. Este tipo de estudio permite diseñar las funciones que se realizan en el sistema. O sea, estamos observando directamente el sistema.
identificar las relaciones e interdependencias entre estas funciones, determinar las variables exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? ¿Quién me dice? Variables de... Las que ingresan, las variables de entrada, ¿no es cierto? Ejemplos. Uh-huh. El cliente es una entidad. La variable de entrada, ¿cuál sería? Tiempo de llegada, correcto, Jean-Paul. Tiempo de llegada o tiempo entre llegadas, ¿no es cierto? Es una característica del cliente que es una entidad. Variable exógena, tiempo de servicio. Las condiciones de operación, ¿cómo cuáles son? Sí. Correcto. La temperatura que necesito, claro. En las condiciones más diría la velocidad. ¿Por qué? Porque nos da el tiempo de operación, ¿no? Un horario de atención. ¿Variable exógena? ¿Qué dicen? ¿Exógena, Saúl? No dudes. Exógena controlable, correcto, Jean Paul. Exógena controlable. Exógena controlable. Tienen que estar seguros, ¿ah? Porque esto entra en el quiz, esto es parte del quiz. Todos estos conceptos que tenemos que tener súper claros. Exógena controlable, muy cierto. Entonces, sí es correcto, es exógena, Nicole, pero es controlable, ¿no? Controlable. Las variables exógenas pueden ser, ¿qué? Controlables y no controlables. ¿Okay? Y endógenas, relevantes para el estudio del sistema, las cuales son esenciales para comprender el comportamiento del sistema. Yo mencioné hace un momento una variable endógena. ¿Cuál será? Variable endógena. Tiempo en el sistema, gracias, Jean Paul. Tiempo en el sistema, correcto. Número de clientes atendidos es otra, por ejemplo. Número de productos al final también, ¿no? Producidos. El resultado de este estudio es una descripción precisa de las funciones del sistema, la cual sirve como base para su posterior análisis y mejora. En este caso, el sistema en estudio existe y puede acceder a la información necesaria para realizar el estudio del sistema. Okay. ¿Dónde estamos? Acá. En el caso del diseño, se refiere al estudio de la arquitectura del sistema, lo que les decía, ¿no? Define sus componentes, relaciones e interacciones con el entorno para satisfacer las necesidades del tomador de decisiones. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos un modelo de un diseño para ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Y para tomar, obviamente, la combinación, digamos,
la mejor combinación con los mejores resultados, idealmente esa es la que será el que toma la decisión, sino la opción. Se analizará un proyecto de sistema aún no implementado, o sea, en diseño, mediante la documentación del proyecto, entrevistas y análisis de sistemas similares. ¿Qué más puedo usar en un diseño? Si tengo máquinas, una línea de producción, tengo las especificaciones de cada equipo, ¿no es cierto? Tiene sus especificaciones, puedo utilizar las especificaciones. Puedo utilizar las opiniones de expertos también, entrevistas, ¿no? Digo, mira, tú que me llevas trabajando con este tipo de equipos o en este tipo de producto, eh, ¿qué opinas? ¿Cómo debería correr? O más o menos cuáles son los tiempos aproximados, porque no tenemos un sistema real, ¿no? También, ¿qué más? Podemos investigar, podemos buscar papers, ¿no? Que nos digan que nos ayuden. Postulación de sistemas. Se establecen hipótesis sobre entidades y actividades que podrían explicar el comportamiento de un sistema. Estas hipótesis se contrastan con el comportamiento conocido del sistema mediante simulación. En este caso, el sistema sí existe, pero se tiene poca o nula información sobre el funcionamiento interno. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿todo claro? Ok, seguimos entonces. Pasos. Lo primero, definición del sistema. Ya nos contrataron, vamos a ir. Definición del sistema, ¿no es cierto? Se debe realizar un análisis preliminar del sistema simular para determinar sus interacciones con otros sistemas, identificar el tipo de restricciones, variables, interrelaciones y estadísticos a utilizar, definir y estudiar el sistema, establecer los resultados esperados del estudio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a saber qué? Sí, puedo saber. ¿Por qué? Especialmente si es un sistema real, ¿ok? Si es un sistema real. Nuevamente, nuestro ejemplo del banco del restaurante. Voy a decir del restaurante para cambiar. Sabemos que entran, vemos la frecuencia con la que están llegando los clientes, vemos, analizamos cómo preparan la comida, cómo los atienden, cuánto tiempo permanecen eh, comiendo en las mesas, si es que hay mesas, y finalmente a la hora que se retiran. ¿Okay? Digamos que sabemos eso. Hemos observado, tenemos que saber. Ese es nuestro sistema, ¿no es cierto?, real, y nuestro modelo as is, tal como está. Del sistema real, entonces vamos a poder, si registramos los datos adecuadamente, vamos a saber a qué distribución se ajusta el tiempo que están los clientes en el restaurante, desde que entran hasta que se retiran, ¿cierto? Digamos que se ajusta a una distribución normal con parámetros 30, desviación estándar 5 minutos, un restaurante de comida rápida. Okay. Entonces, yo hago mi diseño, mi modelo, mi simulador, lo corro, veo, corre bien, funciona, analizo los resultados y me dice que los clientes se demoran 2 horas en el sistema. ¿Estará correcto o en algo me equivoqué? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Estará bien o no?
si el real nos dice media hora y mi simulador dice 2 horas. No, algo está mal, ¿no es cierto? Algo está mal. Entonces, obviamente estoy exagerando, idealmente no me debería dar tanta diferencia, de repente me da 1 hora o 45 minutos, aún así estaría mal. Si me da 45 minutos y los datos me dicen del sistema real es media hora, entonces algo está mal en mi simulador. Recuerden que el simulador es realista, pero está simplificado. O puede ser que yo diga, bueno, algo se me ha pasado, de repente ingresé un dato mal, algo tiene que estar mal, o registré los procesos de manera errónea o alguna parte del modelo me equivoqué, ¿no? Evidentemente porque no me está dando los resultados esperados, ¿ok? Mi primer modelo siempre va a ser mi modelo as is, ¿ok? ¿Por qué? De ahí voy a definir mis mejoras, porque si no tengo ese modelo, entonces, ¿cómo puedo yo, qué voy a usar de referencia para decir, mejoró o no mejoró? ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo claro? Perfecto. Se debe elaborar la descripción textual del sistema simular. La representación del sistema tenemos dos, ¿no es cierto? Gráfica y en tabla. En tabla incluye entidades, atributos y actividades. Identificar los inputs controlables y no controlables. ¿Okay? Ejemplos, modelos de colas como taller de confecciones, taller de maquinado de piezas, líneas de producción de uno o varios productos, líneas de ensamble de productos, sistemas de servicio, modelos de inventarios como inventarios de almacenes de un supermercado, almacenes de materia prima, almacenes de productos terminados, mezcla de talleres con almacenes, entre otros. ¿Okay? Ejemplos. Es probable que la obtención de algunos datos, ya lo estábamos comentando, ¿no? Algunos datos sea más sencilla que la de otros, lo que puede influir en la formulación y desarrollo del modelo. Por lo tanto, es fundamental definir con claridad qué datos, inputs o variables exógenas requiere el modelo para producir los resultados deseados. ¿Qué sucede muchas veces también cuando vamos a empresas? Acá están todos los datos. Nosotros tenemos que ver cuáles son los que necesitamos, ¿ok? O que vamos a utilizar para nuestro simulador. También depende de qué estamos analizando. En esa parte de colección de datos, y acá estamos justo lo que yo estaba preguntando, identificar las variables exógenas que se clasifican en qué, controlables y no controlables. Controlables, tamaños de cola, horarios de trabajo, número de operarios, número de máquinas. No controlables, tamaño de cola como qué cola, qué tamaño sería la cola cuando llego y me retiro, ¿no? Por abandono, por ejemplo. A diferencia del tiempo, en tamaño de cola de variables endógenas, ¿ok? No controlables, tiempo de servicio, tiempo de fallas, tiempo entre fallas. Tiempo de falla es cuánto está parada una máquina, por ejemplo, y entre fallas cada cuánto se malogra o tiene problemas. Probabilidades, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Identificar las variables endógenas o desempeño, tiempo en el sistema, tamaños de cola, las que se están formando, ¿ok? Las que se están formando, a diferencia de por qué me retiraría.
Número de productos elaborados, lo que les decía, o número de clientes atendidos, es otra. Determinar el ajuste a distribuciones de variables aleatorias, conocidas o empíricas, con un nivel de confianza del 95%. Y además deben pasar las pruebas, lo que les comenté, las pruebas, en este caso de Chi cuadrado y Kolmogorov, con un valor de P mínimo de 10%. A veces usamos 5%, idealmente tiene que ser mayor del 10%. Estos datos, por lo general, se pueden obtener de la data histórica que se tiene del sistema de estudios, como registros contables, órdenes de trabajo, órdenes de compra, opiniones de expertos, ¿no? Órdenes, como dice acá, órdenes de trabajo, ¿qué más? Registros de distintas fuentes, ¿no? O del sistema mismo. ¿Sí? Si no existen otros medios, por medio del experimento, o sea, veo, ¿no? Una vez que tenemos esto, tenemos la formulación del simulador en la computadora, definido el modelo, el siguiente paso es elegir el lenguaje. Nosotros vamos a usar Simio. Y luego que acabemos esto, vamos a ver cómo van. ¿Todos han recibido su correo? Sí, voy a hacer una encuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Encuesta. A ver, ¿cómo vamos? Alison, Brian, Caroline, Diego Loza, Diego Pérez, Ariana, José Manuel, Juan de Jesús, Mateo, Renato, Rosa, Yasmín. Ya, entonces ahí por favor en la encuesta, una respuesta rápida. Gracias, Rosa. A ver, faltan algunos, Yasmín, Renato, Diego. ¿No? Brian, ¿no has recibido el correo? Fíjate si te llegó a la carpeta, a las carpetas de otros. Alison, igual, por favor, en otros puede haber llegado. Meili, Renato, Yasmín, por favor, fíjense en otros. No creo, Luciana. Salvo que, de todas maneras, voy a consultar. Que de repente, como ya tienen tu correo, porque se registra con el correo, como tengo la lista de registros, entonces de repente por eso, ¿no? Porque ya tienes la licencia. Sí, pero igual tienes el software, ¿no es cierto? Alison Guaywa y Mosqueira, Alison Mosqueira, por favor, vean en carpeta de otros. Ariana igual, veo. Sigo sin respuesta de Renato y Yasmín. Por favor, recuerden, tienen que estar conectados. Ya esta semana, si no me contestan, es falta. ¿Okay? ¿No te parece? A ver. Renato.
No te llegó el correo. Yasmín, ¿dónde estás? Diego. Ok. Qué extraño, porque generalmente es... Esperemos hasta mañana. Si hasta mañana no les llega, por favor, me envía un correo. Ya, entonces tenemos... Ya voy a fijarme. Brian, ¿te fijaste? Ariana, ¿te fijaste en otros, por favor? Ok. ¿En otros tampoco? Mili. Ok. Y Renato. Ok, muy extraño. Muy, muy extraño. Y Yasmín no responde. Ok. Una vez que tenemos, verificamos que corre, ya adelanté algo de la validación. La validación del simulador es un proceso fundamental para asegurar el modelo. ¿Qué quiere decir? Que refleja mi modelo real, ¿no es cierto? Yo diría que puede haber una variación 5%, máximo 10% con el sistema real en cuanto a tiempo, por ejemplo, o resultados. Pero si ya es más de eso, me cuestionaría, ¿no? Tendría que ver por qué una variación más alta que esa. ¿Qué podemos? Opinión de expertos, exactitud con que se predicen datos históricos. O sea, más o menos estoy utilizando mis datos y... Sí, en correo no deseado. Ah, ven. A ver. Claro, porque tienen... Gracias por... correo no deseado, ¿no es cierto? A ver, busquen, por favor. Sí, es bien raro que no les haya llegado. Correo no deseado. Gracias, Caroline. Por favor, vean Diego, Alison, Brian, Ariana, Meili, Renato, sí está en correo no deseado, porque a mí sí me llegan algunos otros anuncios de simio ahí. Entonces, exactitud de predicción, de predicción del futuro, comprobación de falla del simulador, aceptación del usuario final, o sea, ¿qué opina, no? ¡Ah! Tampoco, ok. Prueba de sensibilidad y validación estadística. Ok, bueno, voy a pedir a ver si les pueden reenviar. Ujú. Qué extraño, es muy extraño. Esperemos que mañana y si no me envían un correo, por favor. Una vez que está validado el modelo y el simulador, se lleva a cabo la etapa de experimentación. Esta etapa tiene como objetivo generar los datos deseados y realizar el análisis de sensibilidad de los índices de desempeño requeridos, ¿cierto? Tengo el preproceso, el proceso, el postproceso y el análisis, ¿cierto? Preproceso, definir los parámetros, preparar el experimento, luego el proceso ejecución observando esos parámetros y los cambios que se están dando, recopilación, el postproceso de datos y luego el análisis. ¿Okay? La etapa final de la simulación consiste en interpretar los resultados y tomar decisiones. O sea, no nos quedamos solo con interpretar los resultados, sino en la toma de decisiones informadas sobre el sistema analizado. Es crucial analizar los resultados considerando los objetivos de la
simulación, ¿cierto? Algo que ustedes también ya lo han mencionado. Documentación de tipo técnico o manual, que es la que facilitará el mantenimiento y modificación. Eso es algo que deben considerar en su trabajo. ¿Okay? Manual del usuario, no necesariamente tienen que crear uno, obviamente, para el trabajo, con el cual se facilitará la interacción y el uso del simulador desarrollado. Factores a considerar: generador de variables aleatorias o de valores de variables aleatorias, eso lo vamos a ver la próxima semana. El lenguaje de programación, ya sabemos cuál, vamos a utilizar Simio. Condiciones iniciales, tamaño de muestra, diseño de experimentos. En cuanto al generador de variables aleatorias, se debe ser capaz de generar los valores de variables aleatorias de acuerdo a las distribuciones de variables teóricas o empíricas en la cantidad y calidad que requiera el simulador. Lenguajes, podemos decidir el desarrollo del software, en nuestro caso no, o podemos utilizar el software requerido. Hay varios, Simio, Arena, ProModel, FlexSim, nosotros vamos a utilizar Simio. ¿Okay? Condiciones iniciales, los estudios que se hacen sobre un sistema tienen como requisito fundamental que estos se realicen sobre el sistema en estado estable. Al correr el modelo de un sistema, este presentará estados iniciales que no son típicos del estado estable del sistema, o sea, cuando está funcionando, ¿no? Un ejemplo súper claro es en un restaurante, un estado inicial es cuántos clientes atendí en el momento que abro el restaurante en la mañana. ¿Cuántos atendí? ¿Cuántos clientes? ¿Mm? ¿Cuántos clientes atendí? ¿O cuántos clientes atendió el restaurante cuando él abre en la mañana? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Cuántos clientes atendí? ¿Qué dicen? ¿Cuántos clientes atendió un restaurante cuando abre su puerta en la mañana? Cero. Gracias, Paul. Cero, ¿no? Estado inicial, cero. Entonces, o valor inicial, cero. Pero eso no quiere decir que se va a quedar en cero, eso va a variar, ¿no es cierto? Tomar un tiempo de corrida lo suficientemente grande, pero no atendidos. No atendidos. O sea, yo puedo decir, pero están en espera. Claro, depende. ¿Cuándo contaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo contaría? Depende de qué. ¿Cómo los cuento? ¿Por qué los cuento? Muy bien, Nicole. ¿Cómo los cuento?
¿Cuándo contaría? A ver. ¿Cuándo contaría? Pero para el punto de Nicole, digamos que están haciendo cola. ¿Qué tendría que hacer para considerar la cola de los que están esperando? Ser atendidos. Confirmación. A ver. ¿Qué más? Es un buen punto el que nos dice Cole. ¿Qué tengo acá? ¿Se ve? ¿Qué es eso? Un rectángulo, ¿ya? El límite, gracias Junior, el límite del sistema. Entonces, ¿de qué depende? Si yo digo, acá están la cola, digamos. Cola. Digamos que estoy así. ¿Ok? Uno, tendría que considerar que la cola está dentro o fuera del sistema. Dentro. Primero, ¿no es cierto? Tendría que considerar que la cola, o sea, digamos que físicamente hasta aquí está el restaurante, pero yo estoy considerando que mi sistema, por eso la importancia del límite del sistema, no está ahí, sino que el límite, y digo, bueno, voy a considerar el espacio de la calle, digamos que está en la calle, o en alguna otra, este es mi límite, ¿no? Donde están haciendo la cola. Y cuando llegan, voy a considerar que esta cola está dentro de mi sistema para mi análisis. ¿Ok? Posiblemente también tenga que considerar hacer esa extensión en cuanto en el periodo de tiempo, porque si yo considero que el horario de atención es de 8 a 5 de la tarde, digamos, si considero la cola, posiblemente debería considerar el horario desde que el cliente está esperando. ¿Se entendió? Ok. Que no es tan fácil a veces porque entonces, ¿quién lleva el registro, no? Okay. Listo. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Estamos. Acá está. Listo. Tamaño de muestra. El tamaño de muestra o número de corridas mínimas en la computadora debe ser tal que asegure el nivel deseado de significancia. Eso lo vamos a ver con simio. ¿Sí? Y un nivel de precisión o error, y vamos a ver los cálculos y la teoría. Ya que la información proporcionada por el experimento de simulación sería la base para decir cómo se va a manejar el sistema real. Okay. Diseño de experimentos. El diseño de experimentos
en un estudio de simulación puede ser de varios tipos, dependiendo de los objetivos trazados al realizar el estudio. Existen varios tipos de análisis, entre ellos comparación de medias y varianzas, ¿no? Como está, a la cual se denomina comúnmente diseño de experimento de factor simple. Para realizar esto es necesario tomar en cuenta el tamaño de la muestra, las condiciones iniciales y la presencia o ausencia de autocorrelación. ¿Qué otro? Determinación de importancia y el efecto de diferentes variables en los resultados de la simulación. O sea, también vamos a analizar o van a analizar los resultados. Seguimos con diseño de experimentos, análisis de varianza y técnicas de regresión para evaluar la importancia y el efecto de varias variables en los resultados. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un proceso importante, que es un proceso grande, que impacta el resultado final, por ejemplo, el tiempo del sistema. En una agencia bancaria, si es que una operación demora mucho tiempo, entonces el tiempo del sistema va a crecer para el cliente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Análisis de sensibilidad, esto se llama análisis de sensibilidad, análisis de varianza, se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados de diferentes grupos de variables. Y se puede aplicar técnicas de regresión, se utilizan para determinar la relación entre las variables y los resultados. Y acá tenemos bibliografía, algo más sobre la documentación técnica y manual del usuario. ¿Okay? Todo esto puede ser considerado para el quiz. Ahora, vamos a hacer un descanso. Y en el descanso les pido a los que ya tienen el correo, por favor, que vean la instalación de Simio, ¿ok? Y me avisan cómo van. Hacemos unos 8 minutos de descanso, ¿ok? 8 minutos de descanso y regresamos.
Ok, ya estamos de regreso. Dos cosas, vamos a ver aquí. Ahorita voy a pasar lista también. Está. A ver, mientras vamos viendo la lista. Sí. Ay, ¿por qué no? Ahí está. Ok, vaya instalando, voy a pasar lista. Ok, voy a entrar a Sócrates. Aquí está. Así, así, así. Ok. Diego Acosta. ¿Está? Presente, Diego Acosta. profesora. Julio César Aguirre. Presente, profesora. Gracias. Mateo. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Meili. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Jean Paul. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Gracias. Yasmín. Sí. Yasmín. Recuerden que si no recibo respuesta, no se considera como asistencia, ¿ok? Como que están acá, porque ya he llamado a Yasmín varias veces. Jorge, Jorge José. Presente. Gracias. Catherine. Catherine, ¿no está? Brian. Presente, profesora. Gracias. Nicole. Presente, profesora. Gracias. Cristian. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Manuel. Presente, profesora. Enrique. Buenas noches. Gracias. José Manuel. José Manuel presente, profesor. Ariana. Gracias. Ariana. Presente, profesora. Gracias. Cohen. Cohen, ¿no está? Alison. Ruby. Presente, profesora. Presente. Gracias. Renato. Presente, profesora. Ok, gracias. Deme un segundo porque estoy actualizando esto porque si no se me cierra. Si me demora demasiado. Sebastián. Presente, Lázaro. profesora. Presente. Gracias. Renzo. Presente, profesora. Diego Loza. Diego. Rafael. Rafael. Rafael, nada, no está. Ok, Rafael no está. Ashley. Presente, profesora. Ok, Ashley. Rosa. Presente. Gracias. Junior. Alison ya me respondió. Junior. Si está. Presente, Saúl. profesora. Saúl. Presente. Diego Enrique Pérez. Diego Pérez. Presente, profesora. José Junior. Presente, profesora. Luciana. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Caroline. Presente, profesora. Gracias. Juan. Presente, profesora. Ok, gracias.
Vamos a hacer una última pasada aquí de más. Profesora, Vamos con- presente. Sino que mi ¿quién? audífono estaba fallando. Diego Loza. Diego Loza, ok. Yasmín, ¿dónde estás? Que te he llamado varias veces y no contestas. ¿Mm? Rafael, Cohen, Catherine y Yasmín. Tengo como... Ujú. Yasmín, ¿te llegó el correo para instalar Simio? Los que todavía, ahorita estoy dando unos minutos para que vayan instalando, por favor, tienen que estar listos. El viernes vamos a entrar Simio y ya deberían estar practicando, ¿ok? Ahora voy a habilitar las diapositivas para que vayan revisando. Yasmín. Yasmín. Profesora, mencionó que Sí. el simio solo se puede instalar una vez y en una computadora, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es correcto. Tienen que elegir bien en qué computadora van a instalarlo. Así es. Ok, entonces, seguimos, esto acá ya está. Vamos a revisar un poco del trabajo, ¿ok? Para que ya vayan. ¿Cómo vamos con los equipos? Ah, sí me enviaste, ¿correcto? Brian. Brian. Sí, profesora. Sí, ya me enviaste el listado de equipos. Sí, la semana pasada, profesora. Sí, ok, perfecto. Entonces ya pueden ir pensando, yo sé que los casos posiblemente estén este fin de semana, pero también hay varias opciones y vamos a ver las opciones para que vayan pensando, ¿ok? En el presente documento se presenta el formato de desarrollo del trabajo final del curso. No se aceptará un formato diferente, la estructura, no que va a ir todo en PowerPoint, la estructura. Solo se aceptan 4 integrantes por grupo como máximo. Y aquí las opciones, ¿ok? Primero, casos. El grupo elige realizar su trabajo en base a un caso de una competencia de simio. Nosotros vamos a elegir y vamos a decirles, estos son los casos de los que pueden elegir. Simio tiene una competencia, entonces pueden desarrollar elegir uno de sus casos. Caso paper, que también, vamos a darles opciones de casos de un paper que se puede hacer en Simio, o que por ejemplo, podría estar en Arena y ustedes lo tengan que hacer en Simio, ¿no? Digamos que el grupo dice, no, el caso no es un tema que nos interese, el paper tampoco, creo que vamos a buscar un paper que sea de nuestro interés y un tema que sea de nuestro interés. Entonces, y hagan eso. ¿Ok? Y hagan eso. Entonces, pero obviamente tiene que estar aprobado, en este caso por mí, ¿no? Por su profesor de curso. La otra opción es empresa. O sea, ustedes pueden decir, mire, tenemos una empresa donde podemos hacer nuestro trabajo y eso es factible. Tiene que ser lo suficientemente grande. Nos dice acá, ¿no? El grupo elige realizar su trabajo en una empresa, en cuyo caso debe presentar la información necesaria para la verificación. ¿Qué significa eso? Que debe ser el proyecto suficientemente grande, pero deben tener una carta de la empresa, la carta debe incluir, obviamente, la persona de contacto, sus datos, que quiere decir
su información de contacto, teléfono, correo, dentro de lo posible de la empresa, ¿no? Y la ubicación de la empresa, qué días han ido o qué días están yendo, qué han hecho cuando van, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho cuando van? Un registro de sus actividades. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta en cuanto a las opciones? ¿Todo claro? Ok. El trabajo debe tener un resumen, incluir un resumen de alrededor de 200 palabras. Esto va a ser el resumen, la introducción también, va a ser una parte en proceso continuo hasta la última entrega. Eso quiere decir que tiene que tener mejoras continuas cuanto vayan avanzando en el trabajo. El resumen debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es el ámbito del trabajo? ¿Cuál es el dominio, o sea, el sector, la industria? ¿Cuál es el título del trabajo? ¿Cuál es el contexto y la situación problemática? ¿Qué problema particular se piensa resolver? ¿Por qué se quiere resolver? ¿Y para qué? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se espera obtener? Obviamente hay partes que van a contestarlas cuando estén avanzando en el trabajo. ¿Qué se ha logrado obtener? Por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones? De ser parte del resumen. Las palabras claves, colocar por lo menos 8 palabras claves que permitan al lector del documento conocer de antemano el ámbito del trabajo. Incluir palabras claves que den una idea clara, concisa del contenido del documento y que favorezca su búsqueda. ¿Okay? El temario se incluye ¿qué? Introducción, descripción del sistema y su entorno. Ahí incluye la parte del sector también. Diseño del sistema, análisis de datos de entrada, diseño del modelo, simulación ASIS. El día de hoy me he referido varias veces al ASIS, tal cual, el sistema como lo encuentra. Desarrollo, verificación y validación del modelo ASIS, análisis de los resultados del modelo ASIS, ¿no es cierto? Estamos todavía en el modelo inicial. Análisis de sensibilidad y fortaleza de las variables. Establecer y analizar diferentes escenarios. Ahí son los escenarios, ¿no? Diferentes escenarios de solución. Conclusiones, recomendaciones, bibliografía, apéndices y la medición del nivel de logro del outcome 6 de ABET, que ya se vino desde el ciclo pasado. En el ciclo se continúa, es parte del requerimiento, debe estar dentro del trabajo. Es individual, ¿no? Acá vamos a ver los detalles. Introducción. A diferencia del resumen, esta sección exige una descripción más amplia, que incluye introducción al contexto, industria, sector, área, entre otros, situación problemáticas en más detalle, obviamente, definir el problema, los factores, sus aspectos más relevantes, explicar por qué es importante resolver este problema, explicar que lo que se ha hecho antes, no necesariamente la empresa, o sea, qué otras opciones han considerado otros, ¿okay? Para eso tienen que investigar. Describir el modelo de solución del problema, establecer los posibles logros en la solución del problema. Describir brevemente la organización del documento, incluir la motivación, la justificación, el alcance de la investigación, ¿cierto? Descripción del sistema y su entorno, alcance, lo que les decía, ya estamos entrando a más detalles, medio ambiente, factores externos, interacciones, periodos de simulación, qué periodo están considerando y por qué, restricciones, limitantes del comportamiento del sistema, y acá los elementos, ¿no? Ustedes ya hemos visto los ejemplos la clase pasada, entidades, atributos, actividades, que corresponde a la representación en tabla, ¿ok? Variables de estado, endógenas, exógenas, controlables y no controlables, bien identificadas, ¿cierto? Y acá en realidad es una continuación, si nos damos cuenta, ya armado como la representación gráfica y la representación en tabla, tal como los inputs controlables y no controlables, ¿ok? Todo lo que se incluya
y eso corresponde a al primer avance, que es la semana 6. ¿Okay? Son los domingos antes de medianoche. Hay que hacer espía un borrador de la primera parte, 2 y 3 entrega. ¿Preguntas? Nicole. Profesora, esta en la semana es la primera entrega, como menciona, pero son borradores. ¿No tiene una nota o no tiene aún? Sí, nota. El borrador me refiero al punto 1, que es que el borrador del punto 1, ¿cuál era? La introducción. ¿Por qué es un borrador del punto 1? Porque no van a tener toda la información para terminar la introducción, ¿no es cierto? En ese borrador usted esto lo va a ir corrigiendo para poder modificarlo. Disculpe, no te escuché la última parte. En el borrador usted va a ir corrigiendo, dando... Claro, tiene que ir mejorando, ¿ok? Tiene que ir mejorando. Gracias. Porque miren, describir el modelo de solución del problema, el primer avance no van a tener eso. Establecer los posibles logros de la solución, o sea, eso sí, ¿no? Hay partes que sí. Igual puede ir mejorando, igual se puede considerar mejoras. ¿Okay? Ese es el primer avance. Entonces, por cuestiones de tiempo, el viernes vamos a volver a terminar con más detalle, pero sé que les interesa esta parte. Ya está disponible datos de entrada, diseño y así. En la semana 9 es el segundo avance. Y al modelo, el tercer avance es en la semana 11. Sí, Saúl. Lo que se refiere con el caso simio, ¿usted nos brinda la data? ¿O... Sí, eso también, buena pregunta. En los casos de simio, en la mayoría de los casos, les dan los datos. En algunos casos ya les dan la distribución, ni siquiera los datos. A veces les dan datos que más les van a ayudar para, una vez que los analicen, para tomar decisiones de cómo modelar que para usarlos directamente en el modelo. Dependiendo de qué casos les demos. ¿Okay? Pero hay ambos casos. Entonces ya tienen los datos, no tienen que ir, levantar datos en los casos de simio. Nicole. Profesor, entonces eso quiere decir que usted nos va a dar el caso. Disculpa, no, te escuchas súper lejos. Dime. ¿Nosotros tenemos que buscar el caso o usted nos va a entregar un caso? No, son varias opciones. Ahorita regreso a las opciones. Okay, voy a revisar las opciones primero. Igual vamos a revisar lo que quería era darles un adelanto. ¿Dónde están las opciones? Acá. Caso simio. En el caso de simio, nosotros les vamos a dar, pueden escoger o sea, 4 o 5 casos que estamos evaluando para que ustedes escojan uno de ellos. Obviamente todos los equipos en esta sección no pueden escoger el mismo caso. Quizá dos equipos pueden escoger un mismo caso. ¿Ok? Pero nosotros le decimos, estos son los casos que puedes escoger, que puedes utilizar para el trabajo. Que no van a ser los mismos que el ciclo pasado. Igual para el paper, ¿no es cierto? En este caso les damos, en este caso les damos. En este caso de acá, ustedes, digamos que no les gustan estos casos, no les gustan los papers. Yo creo que mi interés, no sé, digamos que, no sé, ¿qué industria? Minera, ¿no? Y ustedes encuentran un caso de la industria minera que les interese. Entonces, profesora, ¿podemos hacer? Sí, es posible, lo reviso y si es lo suficientemente interesante, pues pueden ir con el caso. O la otra opción es tener una empresa, ¿no? Ahora sí, Saúl. Sí, de ser estas opciones,
la escogemos y cómo sería, qué fechas, y eso. Claro, ustedes van a poder escoger después desde que les entreguemos los casos, ¿no es cierto? Porque ahorita, por ejemplo, salvo que, y ya tenemos grupos en esta opción, es que están interesados en hacerlo en una empresa. Tienen la empresa, están coordinando, entonces pueden hacerlo con una empresa, ¿no? No van a esperar que nosotros les demos los casos. Okay. Yo creo que si les damos los casos este fin de semana, entonces ustedes pueden evaluar, ok, ¿qué queremos hacer como grupo? ¿No? Es una decisión. Vamos a escoger entre estos casos, vamos a hacer uno de los papers o es mejor que busquemos y pueden buscar, ¿no? Yo diría que hasta la tercera semana ustedes tienen que decidir. En la primera entrega en realidad no es complicada, ¿no? La primera entrega de la semana 6 es bastante rápida, es la primera entrega, que incluye algo que ya hemos visto, que es eso, ¿no? La representación gráfica, la representación en tabla y los inputs, ¿no? Y un poco que eso acá es también, eso de acá te ayuda para esto, y esto es entender el problema. Entonces es bastante sencillo. Tendrían 3 semanas para... No esperaría a la quinta semana para decidir. También tienen que avisarnos o avisarme qué es lo que van a hacer. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora sí. Profesora, y si en caso mi grupo quisiera un caso, ustedes tendría que enviar con usted un correo para que puedan ver los casos. Claro, no, o sea, apenas los tenga, les voy a avisar, los posteamos y ustedes van a elegir entre uno de los casos. Podemos verlo, por ejemplo, si se sube los casos este fin de semana, entonces el próximo martes me pueden decir en clase, profesora, o también le pueden comunicar al delegado, a Brian, mira, a nosotros nos interesa este caso. ¿Por qué? También, y es más, o sea, sería mucho más factible, porque él está haciendo el seguimiento y no puede haber, o sea, si alguien escoge un caso, otro caso, máximo, dependiendo, nosotros generalmente tenemos 4 a 5 casos, entonces 2 grupos, un mismo caso, puede ser, pero no 4 grupos, un mismo caso, ¿no? Y los que eligieron primero tienen prioridad, evidentemente. Ahora sí. Luego igual vamos a revisar esto el día viernes con más calma, solo para darles un previo, y además que quiero también darles un previo de simio para que vayan avanzando. La exposición, ¿no es cierto? Semana 14, la entrega es la semana 13, ¿ok? El domingo de la semana 13. Luego la semana 14 son las exposiciones, son dos sesiones de exposiciones y evaluaciones. Y me estaban preguntando sobre las entregas también, ¿no? Para que también se vayan dando una idea. Acá entre presentación de la misma o presentación o reunión, ¿ok? Revisión, tendrá como puntaje posible 2 puntos por un total de 6 puntos por las 3 entregas. Se calificará la redacción, ortografía y gramática, por lo cual se podría descontar hasta 2 puntos. Si, por ejemplo, se ve como unas partes pegadas porque nos pusimos de acuerdo y lo juntamos todo, menos 2 puntos, ¿ok? Eso también. Los grupos deben utilizar APA 7, que ya lo están utilizando en otros trabajos. En la calificación se considera que la literatura esté debidamente sustentada. Se descontará 2 puntos por cada parte del trabajo no presentada, por cada sección que no se presenta. ¿Okay? Luego también tienen ahí un documento que les da otro tipo de detalles, es muy similar, tiene también los datos del trabajo final, las entregas, avances y el entregable del avance, ¿okay? Para cada uno de los avances, y la entrega final, todos los detalles acerca de la PPT, que incluir. ¿Okay?
Y también la exposición. Esto igual, como dije, lo vamos a volver a revisar el viernes, que con más detalle. Pero para darles una idea. ¿Qué más? Les voy a habilitar 2 archivos que son de Simio para que los vayan revisando. Ya están activados. Y me habían pedido unos ejercicios, también está ahí activado en la unidad 1. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos? Sí, Jorge. ¿Qué tal, profesora? Una pregunta. En lo que es empresa, ¿tendría que ser una empresa de productos o puede ser una de servicios? Si es que escogemos Puede eso. ser un servicio, pero tiene que ser lo suficientemente complejo el problema, ¿no? No puede ser algo bien simple. Ayer, por ejemplo, en una sesión que tuve, me preguntaron un delivery que prepara sándwich y solo tiene un operario. No funciona, ¿ok? No funciona, es muy pequeño. Tiene que tener varias estaciones, varios procesos, 5 o 6 tipos de procesos, ¿no? No solo servidores. Julio. Profesora, buenas. En caso haya instalado Simio y me sale que la licencia no la reconoce y que verifique si está escrita correctamente, la he ingresado bastantes veces y todavía no reconoce, ¿con quién me puedo contactar? ¿Sí? Ajá. Qué extraño. Envíame un correo. Yo voy a hacer la consulta. Envíame el correo con tu llave, con todo. Ya Con le todos mando los datos. pantallazo también. Ya, también. Sí, Pero si me envías sobre todo lo que el correo que te llegó, una copia del correo que te llegó. Ya, ¿Ok? está bien. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consultas antes de irnos?